en el contexto del estudio de la literatura de la India, hemos resaltado la importancia del descubrimiento del sánscrito, o también llamada lengua perfecta, descubrimiento que se hizo en el siglo XVIII. El sánscrito aparece como el depósito de las tradiciones religiosas y culturales de la India. A través de él podemos acceder a los textos sagrados de los Vedas y a la literatura arcaica, la literatura más antigua de la India. Así pudimos, la clase anterior, referirnos a la poesía épica, a los poemas, el Ramayana y el Mahabharata, así como también a la lírica y al teatro con Sakuntala. En esta oportunidad tendremos como propósito la revisión y el estudio del el cuento en la India. ¿Bien? Y vamos a decir que entre los géneros literarios cultivados en la India va a ser el cuento el que logre una mayor trascendencia y difusión en las literaturas de Europa, particularmente en la península ibérica. Y el cuento que va a trascender va a ser el cuento de carácter moral, ¿m? Que en la Europa medieval se va a traducir en el cuento didáctico moral. Y con ello también, ¿no es cierto?, va a marcar el comienzo de la prosa narrativa en Occidente. Y esta prosa narrativa, ¿no es cierto?, estará relacionada con los viejos cuentos sánscritos que llegan, ¿cierto?, a través de traducciones e imitaciones persas y arábicas. Vamos a ir viendo el origen, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo cómo se expande y las distintas formas que va tomando en otros países europeos. De esta manera vamos a nombrar uno de las primeras expresiones del relato de la India, el Panchatantra, que ustedes tuvieron la oportunidad de leer y conocer a través de la selección que dejamos en la plataforma la semana pasada, junto con una tarea, ¿cierto?, por realizar en relación con el análisis, la exégesis, ¿no es cierto?, y la reflexión acerca de estos cuentos, de su contenido, de su estructura. Panchatantra o las 5 series, como se traduce, consiste, ¿no es cierto?, en 5 tantras, o sea, series, hilos o series de cuentos. Significa esto relatos, ¿no es cierto?, que van encadenados. Y cada una, ¿no es cierto?, de estas tantras contiene numerosos relatos que van ensartados unos a otros. Esta forma de relatar, de componer o de trabajar la estructura de los relatos es típica de esta parte del mundo. Lo vamos a ver también en la obra Las Mil y una Noche, que ustedes también están leyendo. Bien, el propósito de estos relatos es un propósito didáctico moral, ¿ya?, del Panchatantra, y las reflexiones que a manera de moralejas, ¿cierto?, se van intercalando en la narración, están con frecuencia tomadas de los Vedas o de la poesía tradicional. Eh, Se presenta en estos textos una gran preocupación, ¿no es cierto?, por lo didáctico, por lo ético, por lo moral. Ya no se olviden que aquí hablábamos, ¿no es cierto?, con el descubrimiento del sánscrito y toda la poesía y todas las expresiones que se descubren, ¿no es cierto?, y que contiene esta lengua, tienen que ver con lo religioso, ¿cierto? Decíamos los textos sagrados, de modo que aquí hay patrones de conducta, patrones de vida, ¿no es cierto?, que tienen que ver fundamentalmente con la moralidad. De este libro importantísimo, ¿no es cierto?, cuando llega a Europa y en la misma India, ¿no es cierto?, y en su trayecto, en su peregrinar, diríamos, por el Medio Oriente, se hacen muchas refundiciones, imitaciones y se refunden los textos, se mezclan unos y otros y salen nuevas versiones e imitaciones igualmente en la misma India, ¿no es cierto?, y también cuando diríamos, ¿no es cierto?, sale a recorrer otras zonas geográficas.
Una de ellas, una importante de ellas, ¿no es cierto?, dentro de la misma India, es el texto titulado Hitopadesa, ¿ya? Que se traduce, ¿no es cierto?, como la instrucción saludable. Fíjense el tipo de texto y el nombre que nos está diciendo algo, ¿no es cierto?, de la preocupación de esta cultura, de este pueblo, de esta región, en relación con la instrucción, con la enseñanza, con el aprendizaje, ¿cierto? Bueno, este cuento, ¿por qué es importante para nosotros y es importante para nuestros estudios de literatura universal, de la asignatura de clásicos de la literatura universal? Por lo siguiente, estos cuentos, ¿no es cierto?, de la India se propagan en Europa por dos diferentes caminos, ¿ya? Primero, ¿no es cierto?, el cuento sale de la India, llega a Europa y lo va a hacer, ¿no es cierto?, a través de dos maneras. Primero, a través de las traducciones persas, hebreas, griegas y latinas. Fíjense, ¿ya? De esta manera llega a Occidente y, ¿no es cierto?, deja sus huellas en algunas importantes obras, ¿no es cierto?, de aquella época, ¿no? Em, Como por ejemplo en las colecciones de apólogos escritas en latín o en las lenguas vulgares, especialmente los isopetes. Isopetes, ¿no es cierto?, se le llama la colección de fábulas de animales que se tenían por auténticas de Esopo. O sea, isopetes por esopos, diríamos, ¿no es cierto? Los esopos, esopos con plural, ¿no es cierto? Colección de fábulas. Esopo fue el gran fabulista griego, ¿no es cierto?, en la antigüedad. Se lo ubica entre el siglo VII al VI antes de Cristo. ¿M? Em, entonces, gran, ¿no es cierto?, decíamos, fabulista de aquella época, y va a dejar una huella importante, ¿no es cierto?, en Europa, a través de los latinos, e igualmente, ¿no es cierto?, los latinos, ¿no es cierto?, los persas, los hebreos, traen a España la literatura o el relato de los cuentos de la India, ¿no es cierto?, que se mezclan con la literatura de Esopo, ¿ya? Estas fábulas, ¿no es cierto?, conocidas como los isopetes. ¿M? Bien, Esopo, decíamos, el gran fabulista, este concepto de composición didáctica tiene que ver con una alegoría de la realidad, son composiciones en prosa o en verso. Normalmente los personajes son seres animales, ¿ya? Irracionales, se dice por allí, y tienen un fin didáctico moral. Normalmente, ¿no es cierto?, estas alegorías giran a una sola historia, ¿no es cierto?, una sola acción, diríamos, sencillas, simples en ese sentido, porque lo que interesa destacar aquí es la finalidad didáctico-moral. Bien, entonces en este tipo de relatos, ¿no es cierto?, en este tipo de textos se funden estos cuentos de la India, ¿ya?, donde se mezcla con la tradición griega, ¿cierto?, que llega a través, ¿cierto?, de los mismos griegos, de los latinos. Entonces allí tenemos dos fuentes para este tipo de composiciones que se va a dar en Europa y particularmente en España durante la Edad Media. Bien, la influencia de estos cuentos, ¿no es cierto?, también se percibe o también se rastrea en otros relatos, ¿ya? Por ejemplo, en el siglo XIV con Giovanni Boccaccio, en la colección de cuentos, ¿no es cierto?, del Decamerón, o bien en pasajes sueltos del poema Román de Renard, ¿cierto?, que se traduce como poema del zorro, ¿cierto? Son poemas tradicionales, folclóricos, ¿no es cierto?, clásicos franceses, que hablan de un personaje, ¿no es cierto?, que es un zorro que protagoniza una variedad, ¿no es cierto?, de anécdotas, de fábulas antropomórficas, ¿no es cierto?, de la literatura europea, ¿no? Renard, el nombre del zorro, y también en algunas fábulas de La Fontaine, también vamos a ver allí, ¿ya?, la influencia, ¿no es cierto?, de estos cuentos del Panchatantra. ¿No? Ustedes leyeron el primer texto del Panchatantra, ¿cierto?, la historia de la liebre, cómo vemos a un personaje eh, eh,
muy crítico, astuto, audaz, ya, reflexivo igualmente, que busca una proyección de su vida, pero al mismo tiempo salvar a la comunidad a la cual pertenece, ¿ya? Audaz, temerario igualmente, ¿ya? Y una vida en comunidad, ¿no es cierto? Y una sociedad en comunidad que es esa comunidad o esa sociedad de los animales del bosque, ¿cierto? Que se enfrentan a un poder, a un todopoderoso, y vemos como el más débil de los habitantes de ese mundo logra, ¿no es cierto?, vencer al poderoso, ¿ya? Al que subyuga, al opresor, ¿bien? Participación, ¿no es cierto?, de animales, ¿cierto? Es un relato en prosa. Este Panchatantra, ¿no es cierto?, contiene cuentos en prosa o en verso. Allí tenemos la representación de la prosa. ¿Mm? Igualmente, ¿no es cierto?, en el siglo XVII encontramos influencia, ¿no es cierto?, en las fábulas de La Fontaine. ¿No? Bien, a continuación, ¿no es cierto?, mostraremos cuál es la otra vía por las cuales se difunde el cuento, ¿no es cierto?, de la India en Europa, y esto es a través de los árabes, ¿no es cierto? La conocen a través de los árabes y de las traducciones árabes, ¿cierto? En la época en que estos se extendían sus dominios desde el río Indo hasta la península ibérica, ¿cierto? Pasando por todo el norte de África. Esa es la manera que llega. ¿No? ¿Y cuál es la obra más importante o más representativa que llega a través de estas traducciones árabes? Es la colección, ¿no es cierto?, conocida con el nombre de las Mil y una Noches, colección árabe porque llega a través del árabe a la península ibérica. Llega a través de la traducción del árabe a España, ¿ya? Durante el periodo medieval. Esta colección de las Mil y una Noches en realidad se ha estudiado mucho, eh, pero existen muchas imprecisiones al respecto. Para algunos, definitivamente, ¿no es cierto?, se originó en la India, ¿ya? Luego pasa a la cultura persa, luego a la árabe y posteriormente a Europa. ¿Mm? El núcleo de estas historias está formado por un texto muy antiguo, un texto persa, llamado Las Mil Leyendas, y en el siglo IX pasa al árabe. Forma parte de una tradición oral, pues relatos populares que se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Y la traducción árabe, ¿no es cierto?, es la que es el texto más antiguo, diríamos, ¿no es cierto?, del que se tiene registro como obra concreta, como texto concreto. ¿No? La estructura de esta obra, Las Mil y una Noches, es una estructura bien particular porque corresponde a un relato enmarcado. ¿Mm? Esto significa la inclusión de uno o varios relatos dentro de una narración principal. ¿Mm? Se dice que esta estructura fue agregada en el siglo XIV cuando se incorpora la figura de Sherezade, ¿ya?, de una historia mayor, ¿no es cierto?, que es la que va entregando de manera dosificada una serie de relatos engarzados. ¿Mm? Em, Significa eso, ¿no es cierto?, que de un relato surge el otro. No es que después de uno vaya el otro, o sea, em, hay un relato que está en desarrollo y durante el desarrollo de ese relato aparece otro que comienza, ¿no es cierto?, a emerger, a surgir, ¿ya? Y queda pendiente y se retoma el anterior, ¿no es cierto? Y se van entrelazando y se van engarzando, ¿no es cierto? Hay estudiosos que asemejan esto a la figura de las cajas encerradas una dentro de la otra. Se abre una caja y dentro de esa caja y hay otra, como estas muñecas, ¿no es cierto?, las famosas Ninochka, que, que son muy populares, muy conocidas. Esa es la figura que aparece. En cuanto al, bueno, y de este punto de vista, ¿no es cierto?,
hay una riqueza bien importante desde el punto de vista de la narración, de cómo, ¿no es cierto?, va